Ok. Entonces, son circunstancias reales y cada vez más eh, pensaríamos que ya con los tiempos actuales y con todos los elementos que hay de información y conocimientos, pues ese tipo de cuestiones no podrían estar pasando en una empresa, vamos a suponer, de manufactura. Pues es muy real. Cada vez más el operador tiene que buscar por su propia cuenta, adaptar las condiciones de su área de trabajo a una manera en que se sienta cómodo en cuanto a todas las condiciones que tienen que ver con su interacción con la maquinaria o el equipo con la que tiene que trabajar. Y nosotros aquí en México nos hemos reducido a considerar la ergonomía y relacionarla directamente con la seguridad e higiene industrial. Y no, son cosas muy distintas. Sí concurren, sí tienen relación, lo vamos a ver después, sí tiene relación, pero la ergonomía tiene un objetivo diferente que va desde el propio desarrollo o diseño de los implementos o aquellos elementos con los que el ser humano tiene que interactuar. Entonces, como decíamos, el objetivo de la ergonomía es mejorar la vida del usuario en los diseños y desarrollos ergonómicos, tanto delante de un equipo de trabajo como en un lugar doméstico. En cualquier caso, este objetivo se concreta básicamente a la reducción de riesgos posibles y un incremento de bienestar y confort en los usuarios. La seguridad y el confort del operador es el objetivo final, ¿sí?, de la ergonomía. Para llegar ahí, pues nosotros necesitamos ejercer realmente la ergonomía en sus características de la mejor manera posible. La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. Es decir, la ergonomía va desde el diseño, ¿sí? Y tiene que ver con la interacción y debe de considerar al ser humano en sus características biológicas importantes, ¿sí? Había otra máquina, me acuerdo que para hacer un cambio de herramienta necesitábamos 2 o 3 compañeros para poder mover el accesorio que teníamos que ajustar. Y eso no era práctico ni era saludable, ¿no? Eh, Pedimos que construyeran una estructura en torno a la máquina para colocar ahí le llaman garrucha, ¿no? Una cadenita para levantar cargas. Este, y con eso ya pudo trabajar una sola persona, ¿no? Cada vez que había que cambiar herramental en esa máquina, tenían que parar la producción 2 o 3 máquinas de alrededor para ayudarle, ¿no? Y eso pues, se limita. Pero todo eso se hace, vamos otra vez a lo mismo que hablábamos en el bloque anterior. Todo se hace cuando ya vemos que es una urgencia. No lo hacemos desde diseño, ¿sí? Entonces la ergonomía nos va a ayudar a esto. Es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, ¿sí? Ahora, el objetivo es buscar que hay estos 3 factores que intervienen en la interacción de la máquina con la persona y en qué entorno o ambiente se ejecuta. Estos tres aspectos son cruciales. Y la ergonomía lo que va a buscar es que cada uno de estos 3 aspectos en lo individual tenga y respete las características biológicas de las personas que lo van a utilizar. Entonces, la ergonomía tiene métodos que ayuda a analizar la persona, ayuda a analizar la técnica, es decir, la forma de ejecutar la tarea y también de la organización, es decir, el entorno y las características que debe de cumplir la organización para lograr
optimizar esa relación. El Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía estableció la siguiente definición que abarca la interdisciplinariedad que fundamenta esta disciplina. Ergonomía o factores humanos es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema. ¿Cuál es este sistema? Pues el sistema de hombre, máquina y ambiente. Y es la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y además todo el desempeño del sistema en el que el ser humano participe. Normalmente, el campo de aplicación es el ámbito laboral, aunque también reciente, en los últimos años, también está muy presente en el diseño de productos en ámbitos relacionados como la actividad del hogar, el ocio o el deporte. Es decir, vemos calzado especial, vemos ropa y telas especiales para deportes, vemos los asientos o los sillones para los amigos gamers, ¿no? Que se la pasan ahí horas jugando videojuegos, entonces ya se diseñó un asiento especial para que estén ahí jugando tantas horas. En el hogar, obviamente, cada vez vemos más herramientas más adaptadas para su uso, ¿no? Por ejemplo, los cuchillos de cocina. Los mangos son diferentes, cada vez más adaptables a la mano. Cuando antes me acuerdo que los cuchillos de mi abuelita eran un fierro afilado con un palo de mango, ¿no? Y el palo ya con los años se iba puliendo de tanto uso, ¿no? Pero que estuviera diseñado pensando en esto, para nada. Ahora ya es más fácil de apreciar esto. Además de lo que acabamos de analizar, también en el diseño y adaptación de productos y entornos para personas con limitaciones funcionales, ya sean personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. Ese es otro ámbito también en el que la ergonomía es muy importante. Entonces, no solamente hablamos de la cuestión en el área de trabajo, sino también en la casa y para atender necesidades de personas con limitaciones físicas principalmente, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que considerar también la ergonomía. Ahora, todo diseño ergonómico siempre debe de considerar los objetivos de la organización, teniendo en cuenta aspectos como la producción, la eficiencia, la productividad, la rentabilidad, la innovación y, de ser necesario, la calidad en el servicio. Es decir, un proyecto ergonómico debe de dar resultados en estos rubros. ¿Qué era lo que pasaba cuando nosotros en las reuniones de trabajo poníamos en la mesa nuestras quejas o nuestras observaciones acerca de la dolorosa, ¿no? Ya les dije que la dolorosa era la máquina esta que ellos fabricaron varias. La que me acuerdo es la dolorosa y me pasé casi 7 años trabajando. Qué bueno que especificó, profe, que Sí, era la máquina. pues sí, ¿no? Estas reuniones, pues casi salíamos como no había en esos tiempos cámaras en tu celular para tomarte fotos y enseñarles cómo te habías lastimado las manos, pues tenías que explicarles de buena manera, ¿no? Porque pues eran los ingenieros que habían diseñado esa máquina. Ellos la diseñaron pensando en la producción, pensando en la rentabilidad, ¿sí? Pero, y tal vez en incrementar su capacidad de producción, ¿no? Su productividad. Pero para nosotros era que estas máquinas realmente fueran rentables y fueran productivas y fueran eficientes, un gran porcentaje dependía de la habilidad del operador.
Y de innovación, pues sí, la tenían en su idea, ¿no? Al final, porque eran máquinas que no se vendían en línea, o sea, no había máquinas que hicieran lo que ellos necesitaban que se hicieran. Y entonces, pues sí, era una innovación, pero no era ergonómica para el uso del operario, ¿no? Era muy dolorosa esa máquina. Este, entonces ahora la ergonomía tiene ese objetivo, no nada más pensar en estos aspectos. Un proyecto ergonómico tiene que impactar, es decir, en lo que inviertes en desarrollar la instalación, en diseñar una estación, un puesto de trabajo, en adaptar el entorno para que el operador esté en una circunstancia segura y confortable, pues debe de dar como resultado puntos positivos en todos estos rubros. Yo como empresario te puedo decir que si a mí me dices que le ponga iluminación y que le ponga un tapete para que no se canse tanto en estar caminando en el puesto de trabajo, y que le ponga yo una silla muy bonita, colchonada y tal, le voy a decir, ok, para mí es una inversión, pero ¿cómo voy a recuperar esa inversión? ¿Cómo me va a llegar a mí de vuelta, no? El haberlo puesto pues bien cómodo al señor, ¿no? No nada más en su equipo de seguridad, sino que realmente se sienta a gusto ya, en el lugar de trabajo. ¿Cómo lo voy a yo a medir eso? Pues por eso estos aspectos, ¿no? Lo puedo medir en incremento en la producción, lo puedo medir en la reducción de errores, lo puedo medir en incremento de la productividad, en reducción de costos unitarios. O sea, se debe de ver reflejado ese proyecto. De lo contrario, pues solamente estamos adornando el lugar para que se vea bonito y seguir trabajando en estos niveles como antes, ¿no? Entonces, no, se trata de impactar en estos aspectos. Decía el concepto que es una área, es una ciencia interdisciplinaria. Y ya mencionábamos ahí, ¿no? Que las instalaciones, el equipo y todo el sistema con el cual el ser humano interactúa en el ámbito laboral o en el hogar, o como vimos, el deporte, o una persona con capacidades diferentes, pues ese sistema con el que interactúe, pues debe de responder a las características fisiológicas, psicológicas de la persona. Y aquí agrega otras ciencias en las cuales, de las cuales la ergonomía se apoya, que es la fisiología, la psicología, la sociología, vamos a ver más adelante por qué, la economía, la medicina, obviamente, la antropometría, la ingeniería, la biomecánica, la seguridad industrial, toxicología y la higiene ocupacional, por mencionar las más representativas. Entonces, tenemos que, de alguna forma, el que se involucra a fondo en ergonomía debe de adquirir conocimientos que tienen que ver con estas otras ciencias. Ahora, a fin de cuentas, ¿qué es lo que yo voy a obtener como beneficio? Lo que yo decía, ok, voy a invertir en tener artículos, herramientas, accesorios, capacitación y un entorno de laboral adecuado. ¿Para qué? ¿Qué es lo que voy a buscar obtener? Pues voy a buscar o yo voy a lograr disminuir el riesgo de lesiones y accidentes. Ese es dentro de los objetivos, pues obviamente lo que yo espero recibir. Ya lo comentaba yo, disminución de errores o de rehacer o reproducir o hacer 2 veces la misma operación, eso ya es un gasto. Disminución de riesgos ergonómicos, obviamente. Disminución de enfermedades profesionales, aquel que todo el tiempo estuvo haciendo el mismo movimiento durante 8 horas seguidas, durante 10 años, pues, no, pues ese señor al final se retira, no porque esté
adulto, ¿no? Sino porque ya físicamente generó una enfermedad que no le permite ejecutar su labor de la manera eficiente como se espera. Esas son enfermedades profesionales. Disminución de días de trabajo perdidos por precisamente incapacidades o accidentes. Disminución de ausentismo laboral, pues aquellos que, los que intentaba yo capacitar en la dolorosa, pues a veces aguantaban una semana y decían, no, y luego me voy a quedar yo solo, pues te estoy capacitando para que después tú trabajes en esta máquina. Entonces ya no llegaban, llegaban un día sí, un día no, hasta que renunciaban, ¿no? Disminución de la rotación de personal, es decir, al mejorar las condiciones puedes conservar al personal. Decía Roberto. Profe, una consulta. Por ejemplo, ahora que entró, que está muy de moda esta norma 35 de aspectos psicosociales, ¿también entraría en el concepto de ergonomía? Sí. Porque, o sea, pues también el aspecto psicosocial afecta directamente al rendimiento de las personas y su estado de... Su estado de ánimo. Y puede, estado de ánimo, y eso directamente es un estado de riesgo, ¿no? Así es. Entonces, también entraría ahora con estos nuevos cambios la norma 35 en el aspecto de la ergonomía. Así es. De hecho, yo no la manejo como norma, pero lo planteo más adelante, la importancia de la salud mental en el ámbito laboral. Es decir, los protocolos de seguridad normales, ¿no? De usar tu equipo de seguridad, etcétera. También deben incorporarse protocolos de salud mental. Es decir, el tipo de trabajo que realizas, el tipo de estrés al que estás sometido, el tipo de dirección al cual estás igual sometido, ¿no? El estilo de la gerencia, a los objetivos eh, que te son asignados por parte de la propia labor o tu jefe inmediato. Toda esa tensión que genera es parte de esta salud mental que también entra dentro de la ergonomía, ¿sale? Yo no puedo decirte, o sea, llega el punto en que se va acumulando todos estos elementos, todos estos riesgos, se van presentando hasta que llega el punto en que revientas, ¿no? Y decía ayer, antier, que entré a una conferencia precisamente de salud mental, decía el expositor, pues me ha tocado ver, dice, llegar a una planta a que los compañeros de trabajo eh, resuelvan sus diferencias a golpes, ¿no? Adentro de la empresa. Y eran problemas de trabajo, no eran problemas personales, ¿no? Al grado de estrés al que a veces se encuentran sometidos. Y sí es importante y es parte de la ergonomía. Entonces, ¿qué otros beneficios voy a obtener? Pues ya lo comenté, aumentos de las tasas de producción, de la eficiencia, de la productividad, de los estándares de producción. Es decir, yo puedo decir, antes de la ergonomía tenía yo un promedio, una tasa de producción